de la sección mina por 45,000 bolivianos, trabajadores de la sección ingenio 35,000 bolivianos y personal de administración 12,000 bolivianos. Alguno de ustedes consultaba si estos montos eran o consistían en los totales ganados o líquidos pagables. En el anterior ejercicio se mencionaba claramente, ¿no?, que se trataba de los líquidos pagables. Entonces, si no mencionamos ese detalle, estos importes corresponden al total ganado. Y bueno, nuevamente, para recordar, entonces, cada vez que hablamos de sueldos, al igual que habíamos realizado en el anterior ejercicio, debemos elaborar dos planillas. Una para determinar el total ganado. Luego debemos mostrar los aportes o los descuentos que se estén realizando por concepto de aportes laborales. Y además, además de los aportes laborales, se están realizando algún otro tipo de descuentos. Y finalmente mostramos el líquido pagable. Bueno, la última columna de firmas actualmente ya no es necesario, ¿no?, ya que la cancelación de sueldos se realiza por medidas de seguridad también mediante transferencias electrónicas, ¿no?, directamente a cada una de las cuentas que tienen, en este caso, las personas que trabajan en la empresa minera. Y adicionalmente debemos elaborar la otra planilla, que bueno, para nuestro caso estamos denominando como planilla de aportes y cargas sociales. Entonces vamos a llenar la primera planilla. En la parte superior, obviamente, debemos registrar la razón social de la empresa. En algunos otros casos también podríamos registrar el número de NIT. En la parte central, el título correspondiente. Se trata de una planilla de sueldos y debemos indicar el periodo al cual corresponde. Entre paréntesis, debemos mencionar que los importes se expresan en bolivianos. Y también, por tratarse de una planilla de sueldos, debemos registrar el número patronal, que nos otorga en este caso alguna de las cajas de salud. Comenzamos con las columnas. La primera columna podemos denominar como ítem o simplemente el número. A continuación, nombres y apellidos de cada uno de los funcionarios, funcionarias que pertenecen a la empresa. El cargo que desempeñan también es muy importante. Y luego la cédula de identidad de cada una de las personas. Bueno, para el caso del ejercicio vamos a tomar en cuenta los datos que tenemos en el enunciado. Sección mina, sección ingenio y administración. Fecha de ingreso. ¿Qué dato debemos registrar en esta columna? Fecha de ingreso. De acuerdo al enunciado. De pronto sería el inicio de las operaciones de la empresa. Ya. ¿Qué fecha es entonces?
¿Qué fecha inició 2 de marzo. actividades? 2 de marzo. Entonces, 2 de marzo. Días trabajados. A ver, nuevamente para recordar. ¿Por qué es importante que registremos en la planilla de sueldos la fecha de ingreso? ¿Qué objetivos tenemos o qué propósitos tenemos cuando registramos la fecha de ingreso? Para calcular bono de antigüedad, Eso nos Lisa. permite, A ver, uno, para poder calcular uno de los beneficios sociales que se conoce como bono de antigüedad. Luego, también permite para saber, uno sería los beneficios, que es el bono de antigüedad, también eh, determinar sus vacaciones, sus días de vacaciones, Lisa. ok, otro de los beneficios que tenemos luego de que cumplimos un año, ¿no? Tenemos derecho a solicitar las vacaciones correspondientes. Y bueno, para el caso de vacaciones podemos elaborar también una planilla, ¿no? Con cada una de las personas, indicando la fecha de ingreso y a partir del año inicial iremos registrando si en las posteriores gestiones han utilizado o no sus vacaciones. Y hablando de vacaciones, a ver, de acuerdo a nuestra norma, de acuerdo a nuestra normativa, ¿por cuántos años podemos acumular las vacaciones? Solo por un año. Solo un año. Ya. A ver, en este caso, de acuerdo a nuestro ejercicio, las personas ingresaron a trabajar el 2 de marzo de 2026. Y entonces, el 2 de marzo de 2027 ya tendrían el derecho a solicitar la vacación correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si hasta el 2 de marzo de 2028 no hicieron uso de esas vacaciones? ¿Qué ocurre? Se les debería cancelar. Mm, Se puede llegar a un acuerdo también. ya, eso es lo correcto, ¿no? De acuerdo a ley, las personas necesariamente deberían hacer uso de sus vacaciones. En casos muy extremos, se podría, como su compañera dijo, llegar a un acuerdo, ya que obviamente para la empresa, si hablamos en términos financieros o económicos, no sería adecuado, ¿no? Iría en contra de los um, o afectaría de manera negativa la cancelación de vacaciones, ya que supone erogación de recursos. Pero para aclarar, ¿por cuánto tiempo entonces nosotros podemos acumular nuestras vacaciones? ¿Será solamente un año? Las vacaciones se acumularían 2 años. Eso es, hasta 2 años, ¿no? Tenemos ese lapso de tiempo para planificar. Por lo general, las empresas a inicio de gestión o en el mes de diciembre ya planifican, ¿no? Bueno, en este caso, si se trata de una empresa minera, ¿cuándo inician sus operaciones y cuándo terminan las empresas mineras? ¿O cuál es el periodo contable para una empresa minera de acuerdo a nuestra normativa?
Están atentos, atentas, señoritas, jóvenes. ¿Cuál es el periodo contable de una empresa minera, de acuerdo a nuestra normativa? Al 30 de septiembre, licenciado. Ya, concluye, ¿no? El corte contable deberían realizar el 30 de septiembre y entonces inician sus operaciones. El 1 de octubre al 30 de septiembre. Así es. Ya, entonces, en el mes de septiembre o antes, las empresas solicitan, ¿no?, a todos los trabajadores, trabajadoras o empleados, empleadas que presenten su planificación de vacaciones, ¿no? De esa manera no se altera, ¿no?, o no se interrumpe las actividades normales de cualquier empresa. Entonces se debe elaborar un calendario, ¿no?, para que, nuevamente reitero, no se interrumpan las actividades. Y como una de sus compañeras mencionó, tenemos la posibilidad de utilizar nuestras vacaciones por el lapso de hasta 2 años. No podemos planificar. De lo contrario, la ley también establece, si nosotros no hemos utilizado esos días de vacación, una vez que transcurren o fenecen los 2 años posteriores, es decir, en este caso hasta el 2 de marzo de 2028, si estas personas no hubieran hecho uso de esas vacaciones, lamentablemente perderán ese beneficio, salvo que ocurra algo muy extraordinario, ¿no?, y se pueda negociar con la empresa que se cancelen estas vacaciones y se reconozca económicamente. Ya. Entre otros aspectos, ¿no? El otro dato por el cual es útil registrar la fecha de ingreso más bien, será para determinar los días trabajados. Para nuestro caso, ¿cuántos días hubieran trabajado o han trabajado estas personas? El primero sería 5 meses y 2 días. A ver, nuevamente. Marzo 30 se están cancelando los sueldos. Entonces, ¿cuántos días trabajaron? 28 días sería 28. Ah, sí, 28, Lick. ¿O no? no, 29 sería. Ya, registramos los días exactos. Obviamente tomamos en cuenta a partir del 2 de marzo hasta el 30, son 29 días. El haber básico. Estamos asumiendo que el haber básico, ¿no?, son los importes que tenemos acá, 45,000, 35,000 y 12,000. Luego, los otros beneficios, como ya habíamos mencionado, podría consistir en el bono de antigüedad. Y seguimos recordando. ¿Cuánto tiempo debería trabajar una persona para poder ser beneficiario o beneficiaria del bono de antigüedad? 2 años. 2 años, exacto. ¿Y qué porcentaje le corresponderá? 5%. 5%. ¿Y cuál es la base de cálculo?
El salario básico, No. ¿Cuál es la denominación correcta? El salario mínimo nacional. Ok. ¿Cuántos salarios mínimos nacionales tomamos en cuenta para el cálculo del bono de antigüedad? 3. 3. Ok. Para el sector privado. Entonces, anteriormente se hacía una diferenciación entre empresas productivas o sector productivo y sector no productivo, pero actualmente se ha uniformado y para el sector privado se debe tomar como base para el cálculo de bono de antigüedad 3 salarios mínimos nacionales. Hay una diferencia, por si acaso, con el sector público. En el sector público solamente se toma en cuenta un salario mínimo nacional. Otros beneficios que podrían percibir los trabajadoras serían las horas extraordinarias. O en otros casos, o en la generalidad de los casos, se conoce como horas extras simplemente, ¿no? La denominación correcta son horas extraordinarias, así como el bono de frontera. Si tuviéramos importes en estas columnas, el total ganado obviamente sería la suma de estos 3 importes. Para nuestro ejemplo o nuestro ejercicio, el total ganado será el mismo importe del haber básico. Y luego, a continuación, realizamos el cálculo de los aportes laborales o descuentos de ley, en algunos otros casos se denomina. Acá podría denominarse como cuenta personal provisional o actualmente, debido al cambio que hubo en la administración, fondo de capitalización individual, ¿no? FCI, que equivale al 10%. El otro concepto se denomina prima para riesgos comunes, el 1,71%, comisión para la gestora 0,5% y el aporte laboral solidario que consiste en un 0,5%. Y adicionalmente, de acuerdo a la ley 065, actualmente también se debe calcular el aporte laboral solidario adicional. ¿En qué casos realizamos este cálculo? ¿O en qué casos se aplica este aporte laboral solidario adicional? en caso de que el sueldo sea mayor a 13,000 bolivianos. Ok. 13,000, 25,000 y 35,000, ¿verdad? Para nuestro ejemplo, como son montos globales, vamos a asumir que ninguna persona gana más allá de los 13,000 bolivianos. Y acá no registramos el interés, ya que como hace un momento les mencionaba, el porcentaje varía, ¿no? Varía de acuerdo de los totales ganados que percibe cada persona, siempre y cuando supere los 13,000 bolivianos. La siguiente columna, sumamos los aportes laborales, ¿no? Y denominamos como total aporte laboral. Podrían existir otros descuentos, mencionábamos, por ejemplo, si tenemos retrasos o faltas injustificadas. O también, en algunos casos, aquellas personas que aproximadamente actualmente ganan 10,000 bolivianos, también se les tendría que aplicar el cálculo para el RSI, ¿no? Que como sabemos también es una planilla adicional para el cálculo del RSI. Y luego la siguiente columna, total descuentos y finalmente el líquido pagable. Verifiquen por favor con los trabajos que ya ustedes han realizado. ¿Es correcto los importes que tenemos en la columna de líquido pagable?
Sí, Luis, a mí me sale lo mismo. Ya. El resto, Sí, Licen, a mí también me sale lo mismo. ya, ok. Ya, si tuvieran alguna diferencia, les doy unos minutos para que tomen nota. Total ganado es 45,000, 35,000 y 12,000. Los aportes patronales propiamente dichos. Consiste en el 10% que se realiza en favor de alguna de las cajas de salud. Para nuestro ejercicio estamos tomando en cuenta la Caja Nacional de Salud. Y luego tenemos, acá es importante recordar que para el caso del aporte patronal solidario, para el sector minero se tiene una diferenciación, ¿no? Debemos tomar en cuenta el 2,3% únicamente. Y luego tenemos el otro concepto por riesgos profesionales, 1,71%. Y finalmente el aporte para el fondo de vivienda, en 2%. Entonces acá tenemos un aporte patronal del Tengo una pregunta. Cuando se divide el sector mina, ingenio y administración, el aporte patronal solidario a la área administrativa también se le tiene que aplicar porque es una empresa minera. Claro, claro, sí, 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 Ah, ya. así es. La actividad es minera, ¿no? Entonces se aplica a todas las dependencias de la empresa. Y luego, bueno, acá estamos incluyendo en esta misma planilla las otras cargas sociales, ¿no? Que como conocemos, consisten en el aguinaldo, prima e indemnizaciones.
Pero también podríamos elaborar una otra planilla, ¿no?, que solamente contemple las cargas sociales. Dependerá ya de la experiencia. Nosotros ya tenemos que ver la mejor forma de elaborar las planillas. Entonces podríamos elaborar una planilla solamente para el caso de aportes patronales y podríamos elaborar una otra planilla para las cargas sociales. Y acá nuevamente la recomendación. Si bien nosotros redondeamos, ¿no?, a 8,33%, para obtener datos exactos debemos tomar en cuenta por lo menos 8 decimales. De lo contrario, no vamos a obtener 3.750 para la sección mina, por ejemplo, ¿no?, si solamente tomáramos en cuenta 8,33%. Vamos a tener alguna diferencia. O directamente lo que acá hice es dividir el total ganado entre 12 meses, ¿no? Y de esa manera obtenemos también los importes exactos. Y finalmente los totales. Verifiquen con los trabajos que ya tienen en sus cuadernos. Creo que anteriormente no habían visto el tema de este otro beneficio social que se conoce como prima. A ver, y nuevamente para recordar, ¿en qué consiste la prima o esta provisión para la prima? En caso de que la empresa bote utilidades, se debe distribuir un porcentaje con los trabajadores, si no me equivoco. Así es. Todas las empresas, en realidad, todas las empresas lo que persiguen es obtener utilidades, ¿no?, ganancias. Entonces es recomendable que también vayamos provisionando de manera mensual este otro beneficio. Sería algo muy tendría que ocurrir algo similar a los acontecimientos que tuvimos o a la enfermedad, ¿no?, que atravesamos el 2020, ese tipo de situaciones en las que nuestras actividades se paralizaron, las empresas paralizaron sus actividades, disminuyeron las ventas, por tanto los ingresos no fueron los suficientes para cubrir los egresos, por ejemplo, los sueldos que deberían continuar cancelando a sus dependientes. Salvo ese tipo de situaciones, ¿no?, las empresas no obtendrían utilidades.
Y el otro motivo o la otra razón por la que es aconsejable provisionar de manera mensual este otro beneficio social es que en el caso de las empresas mineras, ¿no? Cierran operaciones el 30 de septiembre y registrar solamente el 30 o en el mes de septiembre el total de este beneficio social sería, o más bien, la cuenta de egreso, ¿no? Provisión para primas, o perdón, primas únicamente, sería un importe muy elevado, ¿no? Lo cual afectaría directamente a los resultados de la empresa en el último mes de septiembre. Actualmente las empresas elaboran sus balances de manera mensual, ¿no? De esa manera los gerentes o los dueños, accionistas, conocen cuál es la situación económica financiera de cada empresa. Y en caso de que hubiera alguna desviación, se deben aplicar medidas correctivas. ¿Tienen los mismos importes? Como no tenemos mucho tiempo, entonces elaboramos el registro contable. Las cuentas que vamos a apropiar es el asiento 19, 30 de marzo. Costo de explotación mina y como cuentas auxiliares vamos a denominar jornales, aportes patronales y beneficios sociales. La siguiente cuenta principal, costo de explotación ingenio. Nuevamente, jornales, aportes patronales, beneficios sociales y gastos de administración. En este caso, denominamos como sueldos, aportes patronales y beneficios sociales. Para el caso de la sección mina, jornales, ¿a cuánto asciende? ¿Serán los mismos 45,000? No, 39.280,50. ¿De dónde obtenemos ese dato? Líquido pagable. A ver, nuevamente. Costo de explotación mina. Jornales. ¿Qué importe debemos registrar en la cuenta auxiliar como tal? ¿Sería el total ganado o el líquido pagable? ¿Es el total ganado? Sería 45,000. Ok. ¿Aportes patronales? 7.204,50. ¿Y beneficios sociales? 11.250. Ya. El resto, por favor, vamos verificando. Para la sección ingenio es 35,000. Aportes patronales, 5.603,50. beneficios sociales, 8.750. gastos de administración, 12,000.
Aportes patronales para administración, 1921,20. beneficios sociales, Sería 3,000. 3,000 exactos. Sí, 3,000 sería. Ya, gracias. Verifiquen, por favor. Ahora, de acuerdo al enunciado, se pagaron mediante cheques. ¿Qué importe registramos en la cuenta Banco Económico S.A.? El líquido pagable, dicen, Sí, ¿cuánto es? sería 80,306,80. Ok. Aportes laborales por pagar, 11,693,20. aportes patronales por pagar, 14,729,20. provisión para aguinaldos, 7,666,67. Este dato es el mismo para primas e indemnizaciones, ¿verdad? Sí. Ahora comprobamos si nuestros cálculos y los registros han sido o son correctos. Tenemos una diferencia de 1 centavo, ¿no? Entonces acá, para indemnizaciones, vamos a registrar con 66 centavos. Y de esa manera igualamos.